Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Justina, soy de Rusia, de Moscú, y en el vídeo de hoy yo quería compartir con vosotros una de las pasiones más grandes de mi vida, esta pasión que siempre tenía desde pequeña, o sea, es la pasión hacia la lectura. A mí me encanta leer, yo desde pequeña siempre leía muchos libros, estudiaba cosas. Por ejemplo, a mí me encantaba estudiar la historia y, ¿sabes? Esas historias de las civilizaciones perdidas o luego sobre la historia de Rusia. Así que eso de estudiar, investigar cosas, dudarlas, leer mucho, eso, no sé, es la parte de mí que no se puede separar. Por esto, hoy yo quería compartir con vosotros 5 libros que estoy leyendo de momento y por qué os va a interesar. Porque 2 de estos libros están dedicados a la historia de España. Es que cuando yo estudiaba español en la universidad, yo estudiaba lingüística, teníamos cursillo de la historia y geografía de España. Y yo, ¿sabes? Yo tenía mucha ilusión sobre ese cursillo porque es lo que de verdad me interesaba, pero no tuve mucha suerte con la profe, porque no sé por qué en lugar de contarnos historia, nos contaba sus historias de vacaciones en Cuba o algo más raro. Así que luego, cuando yo tenía exámenes, yo tuve que aprender todo, creo que en una semana o aún en menos días, y claro que cuando aprendes así no te queda mucho en la cabeza. Y yo desde aquellos años siempre lo tenía en mi lista de las cosas de hacer un día, eso de estudiar la historia de España porque me apasionan. No quería tener, ¿sabéis? Ese agujero en mis conocimientos, no. Por eso las últimas semanas yo me dediqué a estudiar la historia de España, leerla. Y también yo voy a compartir más libros que estoy leyendo de momento porque creo que os pueden interesar. En general, yo espero que vayáis a disfrutar de este vídeo. Y antes de empezar, como siempre, os recuerdo que en la descripción de este vídeo yo dejo enlaces a otras redes sociales que tengo, a mi Instagram o a mi canal en Telegram, donde yo comparto muchas cosas de mi vida cotidiana, como es la vida en Rusia y otras cositas. Y también, si queréis apoyar mi canal, yo dejo el enlace a mi Patreon, donde podéis hacer una donación si te gusta mi contenido, mi trabajo. Pues vamos a empezar. Pero antes de todo, os recuerdo que yo no soy historiador, ¿vale? Yo solo lo digo por la pasión, por eso mi opinión, claro que es subjetiva, no voy a daros un análisis profundo, ¿no? Solo quiero compartir las impresiones y también yo voy a esperar vuestras recomendaciones sobre los libros de los temas que ahora sobre cuáles estoy leyendo. Pues yo cuento con vosotros. Empezamos con el primer libro, es este. Se llama La historia de España, o como una historia completa del país, y es de Ramón Navarrete, un escritor, un periodista. Yo lo he buscado en internet y dice que ese periodista vivía en el siglo XIX, y eso sí que nota en ese manual, porque el libro se hace como un manual. Yo no sé si lo tenéis en España. Si conocéis ese autor, podéis escribirme en los comentarios, por favor, porque yo he preguntado a mis amigos y creo que no lo conocen. Y pues yo siempre, lo de historia, yo solía leer algo de manuales, por ejemplo, sobre la historia de Rusia. Por eso yo estaba acostumbrada a ese tipo de libros. Sí, yo he refrescado muchas cosas he aprendido. Una cosa que cuando empecé a leerlo, yo no podía entender por qué todo el libro de unos, creo que 300 páginas, unas 100 páginas están dedicadas a la guerra con Napoleón, con la invasión, sobre todos los movimientos de los generales, pero luego yo aprendí que es por el escritor, porque él vivía en el siglo XIX, así que claro, vale, eso explica por qué, por ejemplo, a la guerra civil, o sea, hay solo un par de páginas, y sobre la guerra con Napoleón hay unos 100 páginas. Pero en general ha sido muy muy útil y creo que para mí puede ser como un primer paso hacia estudiar la historia de España. Pero si tenéis unas recomendaciones sobre los libros que me podéis aconsejar, algo más o menos objetivos, ¿vale? Como manuales, porfa, necesito vuestras recomendaciones. Luego va el libro que sí que tenéis en vuestras librerías, es La historia de España de Arturo Pérez Reverte. Y os explico por qué yo me compré ese libro. Porque cuando yo leía la descripción, ahí estaba escrito que ese libro es una opinión subjetiva de un periodista moderno y que él escribe ese libro con mucho sarcasmo, ironía, dando su opinión que a veces no coincide con la opinión general. Así que me llamó mucho la atención porque me di cuenta de que yo nunca había leído un libro así sobre España o sobre historia. Yo siempre leía algo manuales, ¿sabéis? Tipo objetivo, aunque sabemos que ninguna historia es objetiva porque está escrita por los
ganadores, o sea, hablamos de las guerras y claro que historia se trata de las guerras en primer lugar y eso, y en cada país la historia se diferencia porque corresponde a los intereses de los países. Por eso no sé, me encantó la idea de leer ese libro. Encima yo vi los titulares, cómo se nombraban, no sé, me parecieron súper graciosos, interesantes y por eso me compré el libro. Y aquí quería comentar un par de cositas sobre vuestra historia, o sea, daros mi opinión subjetiva y luego si os gusta cómo lo hago, yo puedo hacer más vídeos dedicados al tema, voy a leer más libros, estos que me vais a aconsejar y creo que sería muy, muy guay. Pues aquí, me encantó lo que el autor escribió sobre la leyenda negra, porque eso sí que eso no los contó nuestro profe y nos explicó qué es la leyenda negra. Yo recuerdo que en aquellos tiempos en las clases me hacía unas preguntas, pero ¿por qué se creó, no sé, una fama tan mala sobre España mientras otros países de Europa de aquellos tiempos eran iguales, con las mismas cosas malas? ¿Y por qué hablan solo así mal solo sobre España? Pero luego tú estudias más y lees ese libro, otros libros y lo estudias o sea, buscando unos documentales y todo está claro porque España en aquellos tiempos era un imperio muy, muy poderoso y claro que por las cosas de geopolítica los países siempre están luchándose por el poder, por la influencia, por los recursos naturales y claro que a nadie le favorecía que España era así poderosa. Claro, y por eso se creó esa leyenda. La verdad es que se puede hacer tantas paralelas con nuestros tiempos ahora que sigue pasando lo mismo. Pero ahora, ¿sabéis? Los personajes son diferentes, los gobiernos son diferentes, pero sigue igual. También me llamó la atención lo que el escritor escribió sobre los tiempos de Franco y sobre qué derechos tenían las mujeres en aquellos tiempos, porque eso me explicó mucho por qué España ahora es así, como es. Esa cosa del feminismo, porque es lo que siempre digo, que claro que si comparamos feminismo en Rusia, en España no tiene mucho que ver. Eso es muy, muy diferente por el comportamiento, por la mentalidad y pues ese libro sí que me ha explicado mucho. También me pareció muy curioso leer esa parte sobre la dictadura de Franco, sobre la guerra civil y yo creo que me gustaría leer más, ¿sabes? Unos libros que están dedicados especialmente al tema, a la guerra civil o Franco, porque es un tema muy enorme para estudiar y me gustaría hacerlo. Encima, ¿sabes qué pensamientos me entraron mientras lo hacía? Es que cuando yo estudiaba historia de Rusia, por ejemplo, en el colegio o en mi bachillerato, siempre cuando lees sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, te parece que eso ya pasó hace mucho, mucho tiempo, o sea, en el siglo pasado. Y todas las cosas horribles que nos pasaron a nuestros bisabuelos, tú lo ves como, sí, hay que recordarlo, hay que conmemorarlo, pero te parece que al menos ahora vivimos, no sé, bajo el cielo pacífico, como decimos. Pero ahora ya que soy mayor y estaba leyendo el libro y yo veía otra vez esos acontecimientos del siglo pasado y tú entiendes que eso no fue hace mucho, que ahora, ya que soy mayor, no sé, tú entiendes que eso pasó hace poco. Han pasado pocos años y pocos años nos alejan de aquellos acontecimientos que pasaron en el mundo, en Europa. Te entra esa, no sé, impresión, esa idea y te pones así un poco, vale, insegura, creo. Y también la única cosita sobre el libro que me gustó el epílogo, eso que el autor pone a finales del libro, es que hace un par de días yo en mi Instagram hablé que uno de mis valores principales es la educación y el desarrollo personal constante, que yo creo que nuestro futuro pacífico depende de cómo de educados estamos, que es muy importante educarte sin parar, ¿sabes? Siempre leer, estudiar, ver documentales, investigar, dudar cosas, es mi valor. Yo creo que eso es nuestro futuro. Porque yo creo que cuando tú tienes conocimientos, tú estás armado, sobre todo en el mundo de hoy, porque así pasa que ahora los campos de batalla los han escondido, los han puesto en las redes sociales, en los medios de comunicación y muchas personas no se dan cuenta. Y para mí es una preocupación enorme si tú usas redes sociales, si tú lees noticias y a la vez no estás armado con los conocimientos necesarios. Porque si estás armado,
pues sí, estás defendido de la manipulación y todo, porque puedes formar tu propia opinión, razonar, analizar, eso es importante. Pero si tú no estás armado, pues esa arma la van a usar contra ti, usando tu ignorancia. Y eso es lo peor. Por eso yo siempre estoy promoviendo la educación y todo. Y me gustó que el autor pone exactamente lo mismo a finales del libro y dice que él también cree que nuestro futuro depende de eso. En todos los sentidos. Y estoy, sí, muy de acuerdo con ese autor. Así que gracias por el libro así, subjetivo como dice él mismo. A mí me ha encantado. El tercer libro es un libro ruso. Yo no creo que lo tengáis en vuestras librerías, pero es un libro sobre geopolítica. Un primer libro que encontré es que por los acontecimientos que están pasando en el mundo, es lo que he dicho, que creo que hay que estar armado, tener conocimientos. A mí siempre me interesaba la geografía, historia, política, esas cosas, pero ahora yo entiendo que yo no tenía bastantes conocimientos, ahora quiero profundizarlo, armarme, educarme mejor y hacer mis propias conclusiones. Así que me he comprado ese libro y es genial porque desde las primeras páginas te explica muchas cosas que están pasando ahora mismo. Ese libro no es sobre este año, ¿vale? En general, sobre geopolítica te da muchas respuestas. Por eso, si os interesa, si queréis entender qué está pasando desde el punto de geopolítica, os recomiendo comprar un libro dedicado al tema. Yo estoy segura de que en España también hay unos libros geniales y de los expertos que sí que se dedican al tema. Tienen carrera, tienen conocimientos necesarios, pueden analizar cosas, eventos y dar su opinión más o menos objetiva. Yo creo que también hay libros así de los escritores españoles y por favor podéis aconsejármelos. Yo espero que vosotros también lo leáis. Yo voy a pedir más libros, estudiar el tema porque me encanta. Porque siempre me parecía raro. Porque, por ejemplo, cuando vamos al doctor, a un cirujano, y él nos da su opinión profesional sobre, no sé, nuestra salud, por ejemplo, sobre alguna operación, y lo escuchamos y no debatimos con él. Pero ¿por qué en otros casos, por ejemplo, de geopolítica, de política, de economía, que todos esos ámbitos están interconectados, por qué pasa al revés? ¿Por qué escuchamos a la gente que ni siquiera entiende, que ni siquiera ha estudiado ni ha leído ningún libro sobre el tema en general o sobre un país concreto? Por eso yo, como en cualquier caso, yo siempre me confío de los expertos, de las opiniones diferentes para estudiar todo y formar mi propia opinión. Yo creo que es lo más correcto, así siempre hago y no sé, me ayuda. También tengo un libro, es Cómo funciona la economía, es de un escritor muy famoso que se llama Ha Jun Chang. Yo siempre escuchaba de ese libro y lo tenía en mi lista de los libros para leer durante los últimos 2 años, pero nunca tenía tiempo para hacerlo. Ahora, otra vez por lo que está pasando en el mundo, yo creo que aquí yo puedo encontrar muchas respuestas a lo que está pasando, porque economía está directamente conectada con todas esas cosas geopolíticas y por eso, otra vez, para formar mi opinión, lo necesito, creo. También he pedido un libro sobre un tema que claro que nos interesa a todos. Ese libro se llama Ucrania entre oeste y oeste. Es del escritor Pijarovich y se llama Guerra en Donbass. En el libro él trata de explicar las razones económicas y históricas del conflicto que pasó en 2014 y yo entendí que yo sí que quiero saber más, quiero estudiar más desde los puntos diferentes, de los autores diferentes, porque sabéis, cuando pasaron aquellos eventos y cuando empezó la guerra en Donbass hace 8 años, yo era más joven y lo percibía así, que sí que pasaba una guerra y hacía amigos con aquellas personas de Donbass que vivían aquí en Moscú, que se huyeron de la guerra, y escuchas sus historias, pero, ¿sabes? Como siempre, cuando eres joven te parece que sí, hay algo muy horrible que está pasando, pero está pasando muy lejos de ti. Como sí que hay, pero está en otra realidad, pero no entiendes no lo percibes como algo real. Por ejemplo, yo tengo una amiga que vive aquí en Moscú ahora y ella hace unos años lo contó a mi familia y a mí que cuando empezó la guerra, que su familia
deseaba un futuro mejor para su hija y ellos encontraron dinero para comprarle un billete a Moscú y pues le compraron un billete 2 años más tarde, si no me equivoco, después de que empezó la guerra, porque ellos sabían que ahí no iba a tener un futuro bueno. Y pues la chica vino a Moscú sin dinero con ese billete, pero entró en la universidad aquí en Moscú y ahora vive aquí, toda su vida está aquí, menos su familia que sigue en Donbass y así es. También recuerdo que cuando yo vivía en España, yo hacía tipo voluntariado ahí y en unos momentos yo era como traductora, intérprete para unos refugiados de Ucrania porque ahí todos hablan ruso claro y nos podíamos entender perfectamente y yo recuerdo aquellas personas que se sentían muy, tal vez, no muy cómodos en España porque es un país con otra cultura. Pero cuando estábamos con ellos hablando, ellos decían que gracias a Dios que estás tú aquí porque podemos entendernos, somos de la misma tierra. Es exactamente lo que me decían y es verdad, es como lo sentimos. También en aquellos tiempos yo conocí a un chico muy bueno que también vivía en la misma ciudad que yo. Él también era refugiado de Ucrania, hablábamos ruso y sí, toda su familia igual huyó de la guerra. Pues ahora, la verdad es que me parece muy mal que en aquellos tiempos yo no hice más caso, más atención a lo que estaba pasando. Yo podría excusarme que era más joven y estaba pensando en otras cosas, pero ahora creo que es el momento para estudiar mejor lo que está pasando. También voy a pedirme más libros y, como he dicho, de los autores diferentes. Por eso podéis aconsejarme qué habéis leído vosotros sobre el conflicto y de qué autores, cómo se llama, porque en serio me interesa qué libros tenéis vosotros en España y también me gustaría leerlos luego. Es lo que quería compartir con vosotros hoy, esta pasión mía hacia los libros, hacia la educación, desarrollo personal. Para mí, leer, estudiar, investigar, dudar, analizar, formar tu propia opinión es lo básico. Sin esto no imagino ni mi vida ni nuestro futuro como de la humanidad, del planeta. Me gustaría y me importa compartir cosas así con vosotros. Yo espero vuestras recomendaciones de los libros, vuestros comentarios sobre los libros que habéis leído vosotros y sí, creo que eso puede ser muy útil. Espero que habéis disfrutado del vídeo. Si tenéis una serie sobre que os gustaría que yo comentara, ¿vale? O unos libros que me podéis aconsejar y para que luego yo haga un vídeo, estáis muy bienvenidos. Y como siempre, gracias por vuestra atención, gracias por estar conmigo y por ser así increíbles. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.